¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y acá quiero decirles que les voy a enseñar cómo bajar el nivel del combustible de su motor para que les pueda consumir menos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar dos carburadores. Esto es 150 y este es 125. ¿Ya? Lo que voy a enseñarles es un truco. Por ejemplo, vamos primero a bajar esta vez el nivel de gasolina. Por ejemplo, en esta parte del carburador, lo que la gasolina llega hasta arriba, lo vamos a hacer que llene un poquito más abajo para que el consumo sea un poquito menos. No le vamos a bajar ni mucho ni tanto para que tu moto reaccione bien, porque si tú le bajas mucho del carburador el nivel, lo que está acá te va a bajar, te va un poquito a aguantar, pero el consumo va a ser menos. Pero si tú le bajas adecuadamente, te va a dar buenos resultados, vas a consumir menos combustible y tu moto va a trabajar de la mejor manera. Ya sea este tutorial es para motocar, moto lineal o cualquier moto que tú tengas, lo puedes hacer en tu casa sin necesidad de ir al mecánico. Así que lo que vamos a hacer es esto: vamos a agarrar el carburador y vamos a desarmarlo. En mi mano tengo acá un desarmador. Si en tu casa, por ejemplo, no tienes un desarmador, puedes hacer el uso de un cuchillo, no hay ningún problema. En total, lo importante es que salga el perno. Ok, pero en mi caso, como digo, tengo el desarmador y normal. Vamos a desarmarlo para que ustedes lo puedan apreciar cómo se baja el nivel de combustible de un carburador, para que tu moto trabaje adecuadamente y consuma menos. Por ejemplo, hay carburadores que por defecto vienen de fábrica consumiendo, y eso es algo que nosotros no tenemos que dejar pasar, tenemos que darle solución. Así, amigos, una vez que han sacado los pernos los tres pernos, vamos a destapar el carburador. Como todos saben, el carburador consta de estos. Este es la boya, los flotadores. Este es donde entra la aguja, por acá entra y acá se posiciona para que cuando acelera se alza y el combustible sale hacia acá adentro, lo que acelera y esto hace que caiga más combustible. Eso es todo. Por ejemplo, en mi caso, ya una vez que he desarmado el cargador, lo que voy a hacer es sacar este pasante, que acá tenemos un pasante que siempre es un problema. ¿Ves? Viene duro la grajería esta, y más que yo tengo uñas largas, me es un poco complicado, pero vamos a ver modo de hacerlo. Ok, ya. Amigos, como les estaba explicando, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos el carburador destapado, ya lo hemos destapado, vamos a sacar este pasante que sostiene la boya, para darle su limpieza nada más, no es para otra cosa. Pero en todo caso no lo pueden sacar, yo lo voy a sacar con un desarmador para darle su limpiecita bonita, nada más. Lo voy a sacar nada más para dar su limpieza a esto. Eso es todo para soplarle. Ustedes no tienen necesidad de hacer eso, así que ustedes no lo hacen, eso solamente lo estoy haciendo en mi casa. Ok, así que voy a introducirlo nuevamente. Ya, amigos, una vez que ya tienen el carburador destapado, así como lo están mirando acá ustedes, percátese una cosa, percátese siempre de esto, de estos flotadores. Los flotadores tienen que estar mirando hacia arriba, si ve, como una subidita hacia arriba. No deje que el flotador esté derechito ahí, no, porque cuando es derecho el flotador siempre te va a consumir más. Ese es por ley, salvo que sea un super carburador, porque por defecto vienen así derecho. Nosotros lo que hacemos es mayormente ponerle así en curvita, así altito, para que los flotadores, el combustible cuando entra de esa forma, el flotador no se hunda mucho, simplemente queda ahí. Entonces el nivel de combustible va a bajar. Pero ¿qué pasa cuando estos flotadores están bien a nivel, bien derecho? Estos se van a hundir ahí y va a llenar mucho combustible.
es la idea, que no llene mucho. Entonces de esa manera, cuando no llena mucho, va a caer poca gasolina, pero vamos a hacerlo. Lo que vamos, una vez que ya, como les estaba explicando, tienen el carburador así destapado, ustedes se van a constatar acá adentro que tiene una bohita. Esta bohita es lo que hace que pase y baje el combustible. Tú le alzas el acelerador, esta bohita se alza, así ve, se alza con los flotadores, se alzan y la bohita se alza y cae combustible. Desaceleras, esto baja y cierra el combustible. Entonces lo que quiero mostrarles es acá, si ustedes pueden observar, está la boya y tiene un gancho acá, este ganchito que ustedes ven. Esto lo vamos a bajar. Este ganchito está así, ve, en esta posición, está derecho. Entonces lo que vamos a hacer es bajar más para que la boyita no suba mucho, suba a media alturita nada más, y de esa forma no pase mucho combustible. Pueden agarrar ya sea un desarmador, pueden agarrar aunque sea también un cuchillo por acá, ahí, no importa. Como les digo, este tutorial está hecho para gente que de repente quiere aprender mecánica y solamente por A o B nadie quiere enseñarte o te quieren hacer trabajar como burro para que aprendas mecánica. Lo vas a hacer mediante este tutorial. Lo que vas a hacer es introducir un desarmador así, o un clavo más que todo delgado. Vas a introducirle por esta parte de acá, ahí, y vas a presionar un poquito hacia abajo ahí. Entonces al hacer esto, los flotadores automáticamente se alzan hacia arriba, así ve. Los que estaban derechos se van a alzar así, y al hacer eso tú vas a darte cuenta que el nivel de ese ganchito ya ha bajado un poco. No lo bajes mucho, tienes que bajarle a media altura nada más. Lo que está derecho lo bajas un poquito nomás, ahí, para que de esa forma él no pase combustible lo suficiente y necesario. Una vez que tienes eso, lo miras bien así de costadito, miras bien así para que te pueda le miras bien que no esté muy abajo, tiene que estar ni muy abajo ni muy arriba, media alturita. Y eso sería todo. Simplemente esa es toda la jugarreta de que para que baje el nivel de gasolina. Al hacer esto, el nivel de gasolina prácticamente lo que, se llenaba, por ejemplo, por acá, se va a llenar más abajito y te va a consumir menos combustible, porque el nivel va a caer, va a botar poca gasolina, me empieza a caer, y tu moto va a desarrollar bien. Si tú le bajas mucho, va a cerrar y se va a chupar. Por eso tienes que bajarle adecuadamente. Eso es fácil, amigo. Hazlo sin miedo. Y si por A o B no te sale bien, nuevamente le corriges, le vuelves a su estado normal, a la parte derecha, así derecha. Ay, disculpe. A la parte derechita le ponen, así le enderezan nuevamente donde estaba su posición, y eso sería todo. Una vez que has hecho eso, amigo, simplemente agarras esto, tapas, introduces tus pernos, todos, y simplemente lo das a ajustar. La ajustas, como dije, este truco sirve cuando ya tu carburador está en el último escalón de tu aguja. Por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo. Miren, ve, este truco se le hace solamente cuando tu aguja, esta aguja de acá, la que ustedes ven, ya cuando está acá en el último nivel, cuando ya no hay donde más subir más bajar más el nivel de la aguja, ya cuando hay donde más, ahí recién se hace este truco, amigos. Después, si tu moto está trabajando bien, normal. Y también quiero mostrarles, ya que tengo la aguja afuera, amigos, lo que quiero mostrarles es otro truco. Por ejemplo, si por A o B tienes dinero, no tienes dinero, y por A o B estás en la chacra, y no tienes tiempo para hacer enviar al mecánico, o quieres tú mismo hacer tus truquitos, lo que puedes hacer es esto. Mira, amigos, vas a sacar la aguja de tu carburador. Este sería otro truquito. Vas a sacar la aguja del carburador, la que ustedes pueden ver acá, esta agujita, lo vas a sacar este segurito, así, hay una parte libre, la parte libre presionas sobre algo duro y lo presionas así. Ya, una vez que tienes esto ahí, ve, lo tienes acá, puro esto,
Y amigos, ya como les estaba explicando, una vez que han sacado la aguja, lo que van a hacer es este truco. Miren, ese es, como les digo, es algo ya al extremo, es el último recurso que ustedes pueden encontrar. Van a agarrar la aguja, esta agujita de acá, le van a agarrar así, ven, le van a agarrar un hilo, es hilo de coser ropa, el que ustedes, su mamá cose ropa, van a agarrar un hilo, el hilo pabilo, cualquier hilo, un hilo delgadito. Este es otro hilo, es un ejemplo nada más. Van a agarrar y van a ir al último nivel donde de la aguja, al último escaloncito que tiene la aguja, lo van a agarrar así, ¿ve? Con el hilo, y le van a envolver así, así. ¿Para qué sirve esto? Pero lo van a envolver bien altito. Ya, una vez que lo tienen envuelto así, esto va a ser la función en reemplazo de, del seguro. Entonces, como este agujero que ustedes ven acá, miren, cuando tú introduces la aguja bien a fondo hasta la parte más anchita, tiene fuego ya, o sea que no trabaja bien. Y al meterlo esto así, lo vas a meter así por acá, por este lado, ¿no? Esta posición, y lo vas a jalar así, ¿ve? Ya. Y entonces al hacer esto, el seguro, lo que arriba lo tenía así estancado, ya no lo va a hacer ya, sino que la aguja se va a meter más abajo. Y entonces, al meterse más abajito, va, va a hacer que la gasolina no caiga mucha y caiga lo suficiente necesario, y lo va a hacer bien. Créame, así trabaja muy bien. Solamente que tienen que ponerle un pedazo de hilo grueso, nada más ahí, y lo miran adentro. Por ejemplo, miren al fondo el hilo, ya cuando está así ya lo sacan ya, pero ya cuando está ahí estancado ya ahí, una vez que lo tienen ahí ya bien, el hilo, con el hilo se estanca ya. Una vez que ya se estanca con el hilo, ya ustedes lo meten a su carburador acá adentro, lo agarran acá, lo meten acá, lo sellan y ya está. Eso sería un trucazo, amigos, porque esto ayuda a que la aguja, les explico, se meta más adentro, y de esa forma la aguja no deje pasar mucho combustible, y lo que te estaba consumiendo te va a bajar el consumo de tu gasolina en tu moto, y te trabaja muy bien. Yo trabajaba así en mi motocar durante mucho tiempo y trabaja muy bien, les digo por experiencia. Eso sería un truco. Ahora, otro truco, lo que pueden hacer, amigos, es simplemente esto. Por ejemplo, otro truco sería, es que ustedes, si tu moto es 125, así como este cargador, y tu otra moto tuya, por ejemplo, es 150, que debe tener más o menos este carburador, los dos parecen iguales, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este conducto de acá es más delgado, dejando que esta tobera, lo que le llamamos tobera, es más gruesa. Si yo abro esto, voy a sacar, es una aguja tobera, acá entra normal. Pero si yo quiero meter esta aguja grande, esta tobera grande, acá no va a entrar porque es más gruesa. Este es de 120, de 150, y y este carburador es de 125. Ahora, ¿qué puede hacer para que, si tú tienes un carburador 125 en tu moto, ya sea Honda, Yamaha, Suzuki o Pulsar incluso, que vienen con carburador 125, es para esas marcas, lo que puedes hacer es esto, mira, vas a sacar, por ejemplo, esta aguja de acá es 150, es 125, la aguja que viene en el carburador 150 es mucho más grande que la aguja del carburador 125. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar la tobera de la 125 y le vas a meter la aguja de la moto 150. Claro, graduando, ¿no? Le vas a meter acá, y con esto tú vas a poder prácticamente, una vez que lo armas, así lo metes, ¿tac? Pero vamos a armarlo mejor para que tengan una idea. Ojo, este truco vale para las motos 125. Lo puedes hacer también en una 150. Si tu moto lineal o motocar es 150, vas a conseguir una aguja que sea mucho más grande que esta, que la de 150, y lo vas a introducir. Pero en este caso, como les estoy explicando, es para las motos 125, por ejemplo. Es decir, este truquito en específico, vas a agarrar la aguja de la 150, vas a sacar la tobera de la 125 y lo vas a introducir acá,
en, en la tobera de la 125. Lo vas a introducir, vas a poner su segurito, así como está, lo vas a poner y después lo vas a introducir en tu carburador, ahí. Y nuevamente después lo armas, lo empiezas a armar y nada más el agarra, lo introduce en tu moto, lo introduce y lo tapas y lo pruebas y vas a ver que va a dar magnífico resultado. Te digo eso porque mi motocar, tengo un motocar acá que trabaja exactamente como les estoy enseñando ahorita el mío. Yo le he cambiado la aguja de la 150, le he puesto le he puesto en la 125 y mi moto lo que me consumía, con decirles antes, 12 soles de combustible, 13 soles, 14 soles todo el día, ahora me ha bajado simplemente a 10 soles. O sea que meto 10 soles, 8 soles, 10 soles tengo para todo el día de trabajo. Claro, descansando, pero me ha ahorrado prácticamente casi 5 lucas. Saben que ese 5 soles diario ahorrarse es bastante. Y con decirles eso, esto me está sirviendo a mí y mi moto funciona de mil maravillas, trabaja muy bien y les invito a que ustedes lo puedan probar y van a ver que les va a funcionar de mil maravillas. Así que amigos, ya lo sabes, si te gustan mis videos, simplemente te invito a suscribirte a mi canal, que te voy a traer este tipo de trucos y formas de bajar el combustible, ya sea para tu motocar, moto lineal, y también otros trucos para que tu moto trabaje mejor con poco presupuesto. E incluso te puedo decir que tu moto puede trabajar incluso con anillos usados, puede trabajar con cilindros viejos, se le puede adaptar nosotros, se le puede poner, hacer arrancar. Por más vieja que sea tu moto, va a trabajar de mil maravillas si tú haces como realmente se te enseña. Así que si te gustan mis videos, simplemente suscríbete y dale un me gusta, regálame un like, un comentario. Para mí es más que suficiente. No olvides que la mecánica es la misma. Hasta otra oportunidad.